Justicia Pro Mujer, y hemos decidido realizar este programa los sábados a esta hora poco común, esta hora que es una hora temprano para el día sábado, pero no para que estén quizás en el programa en este momento conmigo o para que más adelante puedan estar, sino para que sea una biblioteca jurídica para ustedes, para que sea un consultorio en donde puedan acceder posteriormente al video y a todos los videos que están dentro de nuestro canal y escuchar los consejos referidos a temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy, que es el acoso laboral. Entonces, la importancia de este nuevo set de programas es mirar cómo cada una de las materias y de los conflictos que tenemos las mujeres por discriminación, por persecución, por violencias de todo tipo, deben ser unidas y conjugadas en con una misma visión, que es lo que algunos denominarían visión con perspectiva de género, y otros, como hemos insistido dentro de nuestro centro de estudio y oficina, con una visión pro mujer. Bueno, nos está saludando Claudia Prieto desde Costa Rica. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí en el programa. Yo sé que está tempranito, yo sé que hoy es sábado, que estamos en prueba saber para los estudiantes de Derecho, porque me lo comentó mi practicante, pero igual esta información es muy importante y va a quedar para ustedes a futuro. Entonces, dentro de este set de programas, como ya les venía diciendo, hoy vamos a tratar acoso laboral. ¿Y por qué acoso? ¿Por qué esa insistencia en iniciar el programa con este tema? En Colombia hemos sido testigos durante las últimas semanas de varios casos de acoso laboral. El más reciente, el denunciado de una magistrada de la JEP frente a no solamente una, sino varias de sus subordinadas. Y es por eso que considero que es importante verificar, ver qué es lo que está sucediendo dentro de los ambientes laborales, porque hay mujeres que siguen atacando o que atacan y maltratan o discriminan a las propias mujeres. Pero en el entorno del acoso tenemos que entender primero que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, es un derecho del ejercicio de la personalidad y que como tal el acoso laboral que atenta contra ese derecho debe ser sancionado. Por eso en distintas jurisdicciones y en distintas legislaciones se han establecido fórmulas para prevenir y sancionar el acoso. Pero como al mismo tiempo ese acoso tiene connotaciones de violencias, es por eso que observándolo con una visión pro mujer podemos ir mucho más allá y establecer por qué estadísticamente las mujeres son más acosadas que los hombres. Porque estadísticamente encontramos que las violencias en los ambientes laborales se viven con más crudeza por parte de las mujeres y con miedo a divulgarlas, con miedo a exteriorizarlas o a denunciarlas. Porque la realidad es que cuando yo coloqué este anuncio en las diferentes plataformas, se contactaron muchas mujeres conmigo, muchas mujeres profesionales, y denunciaron eso. He sido víctima de acoso, pero denunciar acoso en Colombia es un peligro, es acabar con la carrera profesional, es no volver a tener trabajo, y esa es la mentalidad que tienen pues todas las personas que han sido víctimas de acoso. En principio por las persecuciones que se dan dentro de ese entorno laboral al momento de iniciar el protocolo y las denuncias ante el comité de convivencia, como vamos a ver ahora, cuáles son las dependencias competentes para atender en principio estas violencias dentro del ámbito laboral para continuar con el procedimiento de la denuncia por acoso. Pero ese miedo que se tiene a denunciar las violencias es el mismo que tienen
todas las mujeres en todos los tipos de violencias en su contra, sean estas violencias físicas, psicológicas, económicas, sexuales o de cualquier orden. Las violencias y la prevención de ellas debe realizarse desde todos estos ámbitos y en el ámbito laboral, que es el espacio en donde los seres humanos desarrollamos la mayor parte del tiempo. Considero, y debemos considerar todos, que debe ser un ámbito totalmente protegido contra esas violencias. ¿Para qué? Para un desarrollo psicológico, emocional y físico óptimo para que las mujeres puedan desarrollar ese entorno con más facilidad y al mismo tiempo poder ir rompiendo las barreras de los techos de cristal que, para los que no sepan qué es techos de cristal, son esos impedimentos que son aparentemente invisibles o son invisibles para que las mujeres puedan acceder a los altos cargos o a cargos más elevados dentro de la estructura institucional. Entonces vamos a adentrarnos en las definiciones del acoso laboral y miremos un poco en paralelo lo que es este acoso involucrándolo con las violencias de género, que es particularmente las violencias que para nosotros son las que se realizan en contra de las mujeres. Por eso entendemos que el acoso ha sido definido de manera supranacional por la legislación, como ya se los venía diciendo, en la declaración, en el inicio de la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos. Y por eso es la importancia de desarrollar esos preceptos de que los seres humanos como tal tenemos todos los derechos y libertades proclamados dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces no podemos tener ninguna distinción ni por raza, ni por color, sexo, origen, opinión política o de cualquier orden. Es la base fundamental de la protección en materia de los derechos laborales para la prevención del acoso, es la base natural de nuestras legislaciones y es la Declaración de los Derechos del Ser Humano. Pero la Organización Internacional del Trabajo baja y materializa esta Organización Internacional del Trabajo que específicamente se concreta las normativas de protección del trabajador, baja a la realidad la normativa y establece en frente al acoso laboral una definición y establece que esta es un acoso psicológico que consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar, desestabilizar a un individuo o a un grupo de empleados. Es discriminación, violencia y el acoso perpetúan las desigualdades en el mundo del trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo que rige de manera supranacional, es decir, por encima de las legislaciones de todos los países, establece esta definición como marco conceptual, podríamos decirlo, para que posteriormente ingrese en nuestras legislaciones esa obligatoriedad. ¿Y qué tenemos en Colombia? Que ingresan todos estos tratados internacionales y todas esas normativas para ingresar al bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad encontramos, por tanto, el artículo 13 de nuestra Constitución Política, que concentra el derecho que todas las personas tenemos a ser libres y no discriminados por ninguna razón. Entonces, como todos sabemos, este artículo establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y deben recibir un mismo trato. Por tanto, cualquier elemento de discriminación, persecución o de cualquier otra índole constituye un agravio a ese derecho fundamental que todos como seres humanos tenemos. En general, el acoso laboral en Colombia, fundamentalmente dentro de la norma general, no específica, que vamos más adelante a establecer, está consagrado en la Ley 1010 de 2006. Esta Ley 1010 de 2006 define las características del acoso, establece las definiciones, establece cuáles son los tipos de acoso. Una ley que en realidad es
se queda corta en muchos aspectos que se requieren, pero que se ha venido complementando y se modificó recientemente frente al término de prescripción, es decir, el término que tiene la persona para realizar la denuncia, que anteriormente era solamente de 6 meses, ahora se amplió para el término de 3 años. 3 años a partir del momento en que se realiza la denuncia, es decir, se creó un amparo a la denuncia de acoso laboral para el trabajador o para el empleador o para quien esté siendo objeto de ese acoso laboral y se equiparó a los términos establecidos en la justicia laboral para la reclamación de los derechos laborales, que son en términos generales los 3 años. Encontrando esta ley que refiere y define el acoso, el artículo 2 de la misma ley 1010 del 2006 define el acoso como esa conducta persistente y demostrable ejercida sobre el empleado, trabajador o un empleado o trabajador por parte de un empleador, y esa es la característica, que puede ser por parte del empleador o también puede ser de un empleado que se realice en contra de un jefe o superior jerárquico o de un trabajador de la misma condición. Entonces, para contextualizar, es toda conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, o un compañero de trabajo o subalterno, encaminada ¿a qué? A infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar un perjuicio laboral o generar la desmotivación del trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Entonces tenemos elementos significativos a la hora de desagregar esa definición, y son los elementos o los componentes psicológicos que envuelven el acoso. En componentes psicológicos que tenemos que ver con mucha seriedad en este momento para la salud mental de los colombianos y la salud mental en general del mundo, que está tan afectada. Es decir, se crean unas situaciones de angustia emocional debido a todos los elementos del acoso, que pueden ser, entre otros, la persecución laboral, como el maltrato laboral, que puede realizarse a través de cualquier conducta o acto de violencia contra la integridad física, moral, contra la libertad, contra los bienes del mismo empleado, o toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral. El maltrato laboral compendia quizás todos los elementos del acoso, porque establece, afecta lo íntimo del individuo, el buen nombre del trabajador, impide que acceda a realizar sus labores de forma que desarrolle el contrato laboral, menoscaba la autoestima, la dignidad de quienes participan dentro de una relación contractual laboral. Una distinción fundamental en el tema del acoso es que se da entre relaciones contractuales laborales, esto es, dentro del ambiente laboral en un contrato de trabajo. Esto quiere decir que hasta la actualidad no existe este acoso reglamentado para relaciones que no sean de tipo laboral, como contratos de prestación de servicios u otras especificaciones. Es y debe realizarse frente a la relación laboral, sea esta de cualquier tipo, una relación a término indefinido, una a término fijo o de cualquier orden. La persecución laboral también es otro aspecto dentro de la definición de acoso laboral, y es, como su nombre lo indica, toda conducta cuyas características de repetición y reiteración evidencien la arbitrariedad y permitan inferir que la persona que está realizando el acoso quiera propiciar la renuncia de quien es víctima de él. Entonces allí podemos meter en esa bolsa a todas esas conductas que se realizan sesgadas en contra con trabajos
colocando trabajos de más, extendiendo las horas de trabajo, poniendo a disposición, sin poner a disposición los elementos básicos, con los cambios permanentes de horario, para que la persona se canse, para que quiera renunciar. Por eso es lo que podemos agregar dentro del tema de persecución laboral, que viene siendo también un elemento para que dentro de la definición de acoso laboral. El entorpecimiento laboral, ya se los había comentado, que es realizar todo tipo de actividades para que el trabajador no pueda cumplir con sus labores diarias, para que no pueda ejercer sus funciones de manera adecuada, porque tiene diversos obstáculos que no dependen de él, sino del ambiente exterior que se los está impidiendo. Y la inequidad laboral, que es, por así decirlo, algo tan natural que las actividades y las relaciones laborales deban estar de manera equitativa en estos temas. La inequidad laboral corresponde a una asignación de funciones en menosprecio del trabajador, disminuyendo sus condiciones como ser humano, como trabajador, dentro de sus capacidades. Todo esto entorpeciendo sus actividades y desarrollando en el trabajador efectos en la salud mental, como baja autoestima, desmotivación y todos estos elementos que más adelante veremos cómo dentro del ámbito mental son tan importantes a la hora de definir ese acoso y cómo llevarlo adelante. La discriminación laboral es también un elemento del acoso y es toda razón o trato diferenciado por razón de género, raza, edad o cualquier otro elemento. Y aquí es donde entra esta perspectiva pro mujer y vemos cómo la discriminación laboral es estadísticamente mucho más enfática frente a las mujeres que frente a los hombres. Esa discriminación que socialmente está establecida dentro de nuestra cultura se refleja dentro de esos ámbitos laborales en las mujeres y va desarrollando graves secuelas también dentro de la mente y de la salud mental de las mujeres. Extender las razones de las violencias en contra de mujeres, de las mujeres, es simplemente hacer un análisis de la historia de la humanidad, de la historia dependiendo de las culturas, en particular la cultura colombiana con una historia de arraigo machista, ¿cierto? En una sociedad como denominamos y como se denomina en la jerga patriarcal, en donde el hombre generalmente era el que manejaba digamos, el ámbito profesional y laboral y tenía más poder y sigue teniéndolo, es esas conductas y esos hechos reiterativos a través de la historia que se desarrollan y van a perjudicar generando las violencias en contra de las mujeres en el ámbito laboral. Y aquí nos vamos en el tema de discriminación a ese enfoque pro mujer y les voy a explicar un poco cómo podemos dentro de una denuncia, cuando nos sentimos atrapadas en esa persecución laboral, en ese acoso laboral, aplicar las normas pro mujer que en Colombia tenemos muy desarrolladas, gracias a una ley que es la ley marco de violencias en contra de mujeres, que es la ley 1257 del 2008, que en donde podemos encontrar todo un catálogo de cómo tratar esas violencias en su definición, en establecer y estructurar si somos víctimas o no de esa violencia. Pero ¿por qué? ¿Y por qué me refiero al si somos víctimas o no? Porque existimos en el ámbito laboral, cuando se ejerce violencia, en muchas ocasiones las mujeres no percibimos esa violencia porque está tan naturalizado ese tratamiento en contra de las mujeres que lo vemos como normal. Y en muchos casos se han presentado, en particular en la oficina, mujeres que dicen: yo no me di cuenta que me estaban acosando, sino
hasta mucho tiempo después. Y es por eso que las acciones prescribían en el momento en que estaban dispuestas solamente con 6 meses, en donde se debían denunciar con 6 meses, porque de aquí a que se dieran cuenta las que estaban siendo acosadas, pues ya la acción había prescrito y ya no tenían la oportunidad de presentar la denuncia o la acción laboral. Entonces, entendamos que esta ley 1257 de 2008 nos da un marco conceptual más específico. Ya tenemos el marco general, que es el bloque constitucional, el marco de la OIT, y vamos a individualizarlo en un marco específico que es la ley 1257 del año 2008, en donde nos establecen las definiciones de violencia, de qué es violencia de género, y es la violencia que se ejerce contra una mujer por el solo hecho de serlo y que tiene diferentes connotaciones o diferentes tipos, como son la violencia física, la violencia sexual, económica, psicológica, emocional y de cualquier orden. En este momento se está trabajando también en Colombia la violencia vicaria, que es la que se ejerce en contra de la mujer instrumentalizando los hijos para que pueda causar dolor a la madre, que también son violencias que van agregándose a este tipo de violencias contra las mujeres, pero que en ese catálogo que es amplio de la ley 1257 van cobijadas todas. Entonces, cuando vemos acoso laboral en los temas, sobre todo en acoso sexual en contra de las mujeres, tenemos que esta ley maravillosa que tenemos en Colombia lo tenía consagrado desde el año 2008 en el acoso laboral. Y sin embargo, ¿qué sucede? No se está aplicando. No se está aplicando, ¿por qué? Porque no se está viendo con esa visión, porque las personas de las dependencias que deben cubrir estos procesos, estos trámites en materia de denuncias, no están conociendo esta normativa. Y veamos, para poder ir decantando el procedimiento como tal, ¿qué vamos a hacer en el momento en que tengamos una situación de acoso laboral? Y en ese momento, lo primero que debemos hacer es ponerlo en conocimiento del comité de convivencia de la empresa. Y esos comités deben estar conformados, como la ley lo dispone, por una cantidad igual de representantes del trabajador, de los trabajadores como de los empleadores. Ese comité debe tener a su vez una reglamentación específica o mapeado un procedimiento para la atención de este tipo de casos. ¿Qué dicen las personas que normalmente manifiestan: he sido víctima de violencia, pero no actuó el comité? Eso es desafortunadamente una situación reiterativa. El comité está generalmente de adorno y no están ejerciendo las actividades de desarrollar el conflicto, de dirimir el conflicto entre el agresor y la víctima. ¿Qué sucede? Generalmente lo toman como un aspecto conciliatorio normal, en donde consideran que debe ser diluido, debe ser conciliado, sin más. El objetivo final es, tienen que conciliar y aquí no ha pasado nada, pero hay acciones y violencias que son demasiado graves y que deben tener una sanción mucho más digamos, grave, mucha más fuerte, para que pueda crear un precedente en esos ambientes laborales. Entonces, la importancia del comité de convivencia y de su preparación es fundamental a la hora de llevar un trámite de estos, una denuncia de acoso laboral dentro de las empresas. Y recordemos que esta ley es aplicable tanto al mundo laboral público como al privado, que en el aspecto público generalmente puede suceder que el ministerio, que la Procuraduría General de la Nación asuma la competencia para ejercer ya un procedimiento de carácter disciplinario. En particular, esta reunión con ustedes en este momento es para atender este acoso en el ámbito del privado, en el ámbito corporativo de las empresas privadas. Estos comités de convivencia, con su estructura, con su metodología, deberán adelantar un procedimiento sumario
que deba ser similar a una demanda y es lo que no están realizando. Debe ser un procedimiento en donde se indague las razones del acoso, se busquen testimonios y se haga una comparación probatoria para establecer si las violencias existieron o no existieron y por qué se están dando esas violencias. Es decir, las personas que están dentro de ese comité de convivencia tienen que tener una preparación en temas probatorios y no la están teniendo porque pues muchos de ellos no son abogados, muchos de ellos solamente, bueno, son personas, la ley exige que sean personas con capacidades de liderazgo, de organización, puede haber psicólogos también, pero lo importante es que se ejerza o se realice con un protocolo específico para poder llegar a una conclusión efectiva. Lo que estamos viendo en la realidad, y por eso pues nos dedicamos a ver en este momento este tema en particular, es que no hay una visión y un protocolo para atender las violencias. No hay una expectativa de que estas denuncias surjan y se puedan sancionar efectivamente. Por eso la recomendación fundamental es la siguiente. Luego de ese comité de convivencia, se debería acudir a las inspecciones del trabajo para poder llevar el procedimiento ya cuando no exista un acuerdo. Porque se dice que el acuerdo tiene que ser el acuerdo que se realiza dentro de el ambiente laboral, dentro de la Oficina de Recursos Humanos y el Comité de Convivencia, un procedimiento que debe ser anónimo, debe ser, no se debe divulgar, y esa es otra cosa que las personas que denuncian acoso han criticado, porque se insiste en la no divulgación del procedimiento, en la no divulgación del problema, y lo que se hace es restringir los derechos de quienes están denunciando, restringiendo los derechos porque dice usted no puede divulgar esta situación. Lo que es claro, y quiero que tengan muy claro, es que sí tienen derecho a acompañarse por un profesional del derecho que pueda acudir con ustedes a las diferentes diligencias dentro del comité de convivencia y no está prohibido por la ley. Esto quiere decir que pueden crear un procedimiento un procedimiento previo dentro de esa actividad o ese procedimiento dentro del comité de convivencia, en donde ustedes se sientan seguros de que hay alguien que los va a acompañar con el conocimiento en esa área y que puede incluso darle luces a ese comité de convivencia para que continúe el procedimiento adecuadamente, lleguen a las conclusiones adecuadas y no quede en el aire esta denuncia con una simple conciliación que quizás no resuelva el problema de fondo, que es el acoso que está sufriendo la persona o la mujer en el caso particular. Entonces, volviendo al tema de cuáles son las instancias posteriores, están los inspectores del trabajo, los inspectores adscritos al Ministerio del Trabajo, y está la justicia laboral. En mi concepto y de la recomendación es que se dé el paso de, y si no existe acuerdo dentro del comité de convivencia, se acuda a la jurisdicción laboral. ¿Qué está sucediendo? Que no hay jurisprudencia frente a los temas de acoso laboral porque las personas no saben que pueden acudir a la justicia ordinaria laboral presentando una demanda por acoso. No saben o simplemente tienen miedo. Tienen miedo por las repercusiones que puede traer ese tipo de demandas. Pero digamos que hay un amparo que en este momento, primero, tienen ya más tiempo para presentar las denuncias, que son 3 años. Hay un amparo para quienes acompañen las denuncias, los testigos que acompañan las denuncias, que ese es el otro miedo. Cuando hay un acoso, nadie sale a acompañar a quien es víctima de acoso. La concientización que se debe hacer es que hay que ser solidarios y acompañar a estas personas que están realizando las denuncias para poder poner en evidencia. El caso de la magistrada de la JEP que tenemos aquí en bandeja de plata en Colombia es muy claro. Como todas se pusieron de acuerdo para decir hemos sido violentadas, hemos sido maltratadas por parte de nuestra superior jerárquica y hay que evidenciarlo. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de los medios de comunicación, que son los que generalmente ponen en evidencia este tipo de conductas
escondidas, invisibilizadas. Entonces, acudir a la jurisdicción laboral genera una parte de garantía de que se puede llegar a obtener sentencias justas. En las inspecciones del trabajo, la recomendación, en particular recomendación que les hago es, dentro de las inspecciones del trabajo, la denuncia de acoso laboral no llega a ningún lugar. Y solamente a través de una sentencia de un juez de la República pueden obtener el reconocimiento de ese acoso y obtener fundamentalmente el resarcimiento posterior por acciones judiciales posteriores, porque los agravios y los daños generados por este acoso laboral son muy graves. Daños no solamente en la salud mental, económica de la persona que se afecta por estas circunstancias de acoso, sino que daños que repercuten en la parte a posterior en la carrera profesional y laboral de la persona que es víctima de acoso y que incluso puede cerrarle puertas. Por eso, el ánimo de resarcimiento que debe haber frente a la acción de acoso, obteniendo un fallo y posteriormente realizando una demanda también para resarcir los perjuicios, es fundamental. Entonces, la recomendación fundamental es acudir a los ambientes judiciales, y aunque sea tedioso y aunque de todas formas es un procedimiento mucho más expedito que cualquier otro procedimiento en el ámbito laboral, está planteado para que sea un procedimiento sumario, y por eso es fundamental que las mujeres se atrevan a llevar estos casos de acoso laboral al ámbito de la justicia laboral en Colombia. Entonces, teniendo ya determinados cuáles son, primero, las condiciones que generan el acoso, cuáles serían, por así decirlo, las conductas, y ya hablamos de 5 de ellas, que son el maltrato laboral, la persecución laboral, dijimos que había entorpecimiento laboral, también era una forma de acoso, la inequidad laboral y la discriminación, por así decir, que es la que nos adentra en el tema de discriminación en contra de las mujeres también por razón del género. También tenemos la desprotección laboral, que se produce por el mismo acoso. Se pone en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, que es la que se maneja también como una razón de este acoso laboral. Entonces, teniendo ya las bases de la definición, las razones por las cuales puede producirse este acoso, posteriormente vimos la estructura. ¿Quiénes son los competentes? El Comité de Convivencia Laboral. Posteriormente puede ser competente en el caso del sector público, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, que se ocupe de realizar las sanciones disciplinarias y las multas. Posteriormente, en las inspecciones del trabajo, el inspector del trabajo, quienes también pueden continuar con esa denuncia en ese ámbito, y el juez laboral. La recomendación fundamental, que el juez laboral sea quien se encargue de esa denuncia. Es decir, no pierdan tiempo. Si ya tuvieron un procedimiento que no generó ningún resultado en el Comité de Convivencia, como muchas personas tienen ese procedimiento, no tengan miedo a acudir a la justicia con un enfoque adecuado. Y esto es acudir a una acción de acoso laboral dentro de la jurisdicción laboral, dentro de un proceso sumario especial que hay para eso. Veamos un poco ejemplos de estos acosos laborales, qué podemos sentir, cómo es tan evidente, a pesar de que tarda tiempo en que nos demos cuenta si hemos sido víctimas de acoso o no. Porque, como les decía, hay muchas conductas que hemos normalizado en la sociedad, conductas de discriminación en contra de las mujeres que nosotros vemos como normales y que vamos aceptando en la medida también de la fortaleza de la personalidad de cada una de las personas involucradas. Esto es, si la persona ya viene dentro de un cuadro de violencias que viene desde el ámbito familiar,
por ejemplo, ha sido víctima de violencia intrafamiliar dentro de su hogar, o de acoso o de bullying desde el colegio, ya viene con un antecedente de permisividad frente a ciertas conductas de acoso que puede desarrollar dentro del ambiente laboral. Gritar, avasallar, insultar a la persona son, digamos, que los elementos más evidentes. Casi nadie va a gritarle, pero sí los hay, que vayan a gritarle al trabajador de una forma despectiva o que lo vayan a hacer delante de la gente. El acosador se encarga de realizarlo de manera velada, entonces es mucho más difícil en el ámbito probatorio establecer la razón, establecer la prueba fundamental, y allí es donde nos tenemos que ir al protocolo con perspectiva de género para ese mismo caso del acoso laboral en las acciones judiciales laborales. Dentro de la demanda, ahora más adelante les voy a explicar cómo podemos evidenciar, porque la parte probatoria es quizás la más complicada dentro del acoso laboral por el miedo que tienen los testigos y los diferentes elementos de invisibilización o invisibilidad que se hacen para poder agraviar sin que los demás se den cuenta. Asignar los objetivos o proyectos con plazos que son muy cortos es otra de las situaciones que se dan dentro del ambiente laboral. Tienes que hacer este trabajo, me lo tienes que entregar en 2 días, si son trabajos demasiado extensos, y no es una vez, porque en muchas ocasiones tenemos casos en que debemos realizar rápidamente alguna actividad para colaborar y para ser proactivos dentro del ambiente laboral, pero cuando esto es repetitivo, se da y que se observa que existe un ánimo de quemar al trabajador, como se dice en la jerga popular, de quemarlo, de cansarlo, es uno de los ejemplos característicos de ese acoso. Sobrecargar a la víctima con mucho trabajo, presionarla excesivamente, amenazarla de manera continua, coaccionarla, quitarla de áreas de responsabilidad clave. En este caso es clarísimo y muy frecuente cómo a una persona que se le quiere degradar en el ámbito laboral o se le está acosando, lo primero que se hace es sacarla de todos los ambientes, no hablarle, usted no asiste a esta reunión, usted no va, o simplemente no se le dice, simplemente se le dejan de enviar los correos electrónicos, más nunca llegaron notificaciones de las reuniones, ahora que todo es en la virtualidad y los trabajos híbridos o virtuales, a la persona no le llegó nunca la notificación de una reunión, de un acuerdo, de la elaboración de un contrato. Entonces, todas esas acciones son complejas porque precisamente no existen evidencias documentales para demostrarlo. Y es aquí donde se aplica el protocolo de género para la demostración del acoso. Entonces, por último, aquí viendo, yo quisiera, a mí Claudia me escribe por acá, vamos a ver si nos dan algunos ejemplos de casos en donde hayan estado involucrados. Como les dije, este video va a quedar para ustedes y para lo que pueda ser útil en esta información va a quedar guardado dentro de nuestro canal de YouTube, que nuevamente reitero y los invito a que se suscriban al canal para generar mucho más contenido de este tipo. En hoy sábado. Hoy estamos a sábado y va a ser un poco más corto el programa para que pueda ser el día más productivo para ustedes. Entonces, aquí está el caso de Claudia, que ella me lo había comentado y dice, a mí siempre me ponen trabajo de acuerdo con mis competencias, nunca con el salario. Bueno, esto es un caso particular y es que cuando las personas son muy competentes, y tienen maestría en lo que realizan, puede que no coincida con su asignación salarial. Y sucede en mujeres, que era otro tema que quería tratarles, que son ya adultas, mayores adultas, digamos que de los 40, 50 años, que tienen una capacidad y experiencia amplia dentro de su ambiente laboral, pero que no les asignan los salarios correspondientes o los cargos correspondientes. Dice Claudia nuevamente, considero que debido al poder de las jefaturas abusan
de que tú necesitas laborar. Así es. Entonces sucede que para continuar con este caso, con el caso de Claudia Prieto, ella dice, en una edad madura es difícil salir al mercado laboral a buscar otra empleo. Bueno, aquí están todas las situaciones de acoso. En el caso que les manifestaba es de estas mujeres maduras que aspiran a tener una realización dentro del ámbito laboral, un reconocimiento después de muchos años de trabajo, de mucha experiencia, y se encuentran con las barreras que les imponen la institucionalidad. Esto se encuentra mucho en institucionalidades públicas, en donde hay manejos de poder, manejos políticos, en donde todos sabemos que los ambientes laborales se rigen, por lo menos en Colombia existe una normativa en cuanto a las asignaciones de cargos de la función pública, pero que en la mayoría de casos no se aplica porque no se están haciendo los exámenes para ingresar a las personas a través de concursos públicos. Entonces, las personas con grandes capacidades, con gran experiencia, que llevan muchos años dentro de la institución, ven con tristeza, enojo y esto genera una falta de motivación increíble a personas que llegan recién llegadas, que no tienen la experiencia adecuada a los cargos de más alto nivel y a los cargos en donde ellas continúan realizando la labor de esa persona, pero sin ganar el salario. Entonces es allí donde vemos una clara discriminación por razón de la edad, y esta discriminación es por razón de la edad y por razón del género. Por razón de ser mujer, tú no puedes ganar el mismo salario entonces que un hombre que viene y gana el triple a lo que gana, y por razón de la edad, es decir, una mujer que está, digamos, no a portas, porque todavía falta un tanto, son mujeres de 50, de 40 y tantos, falta un tanto, pero ya tienen una edad avanzada dentro y una experiencia acumulada dentro del ámbito laboral, y está sucediendo que esas mujeres no pueden acceder a las mismas oportunidades, y es donde encontramos los techos de cristal. Esta definición de techos de cristal que se escucha tanto es unos techos que, como sabemos, cristal no se ve como si no existieran techos, pero allí está el impedimento para que estas mujeres accedan, porque quienes están en el poder simplemente no quieren que ellas accedan. Solamente si un funcionario público, volvemos al caso de Claudia, un funcionario público está en una institución por más de 20 años, tiene una actividad laboral idónea, ejerce actividades incluso por fuera de las funciones asignadas a su cargo, y no puede acceder a un concurso público en donde pueda llegar a obtener el cargo que representa verdaderamente lo que hace, está siendo objeto de acoso laboral. Y es difícil de demostrar porque no se han atrevido a realizarlo, porque las mujeres se están quedando calladas, y sucede con las mujeres adultas y con las muy jóvenes que entran al mundo laboral, porque si son acosadas, y lo que sucede en las más jóvenes es que sucede con el acoso sexual, es que si dicen, si yo denuncio, daño mi carrera, daño mi trayectoria laboral que estoy empezando. Entonces, estamos metidos en un embudo que nos impide que tengamos un acceso a la justicia laboral y unas sentencias que puedan cambiar el rumbo de este paradigma que es el acoso laboral en razón del género. Entonces, fundamentalmente, dos cosas. Para las mujeres jóvenes que son víctimas de acoso, denunciar acoso laboral hoy en día no es dañar la carrera ni dañar el mundo laboral. Es evidenciar una realidad existente en Colombia frente a los ambientes laborales, y puede generar un precedente importante para que las empresas
puedan evidenciar lo que está sucediendo. Por eso las campañas de capacitación dentro de las empresas y el conocimiento de la norma es tan importante dentro del mundo corporativo. Dentro de la planeación corporativa tiene que estar en primer orden la capacitación a los funcionarios, a los trabajadores y sobre todo al personal directivo de cómo manejar los temas de acoso y de qué realizar para no ejercer acoso en contra de los empleados, porque quizás hay situaciones en donde se ejerce acoso y los mismos acosadores desconocen que lo están realizando porque es costumbre, porque llevan con esas conductas desde siempre y lo consideran que no, o quizás los dueños de la misma empresa no se han dado cuenta de que están cometiendo esas actividades de acoso en contra de los trabajadores o trabajadoras. Entonces, una capacitación idónea a su personal para esto es importante. Y por otro lado, para las personas que estábamos hablando de las trabajadoras jóvenes, pero las trabajadoras adultas también deben realizar la denuncia y establecer desde el principio de la denuncia en el comité de convivencia que es una denuncia por discriminación, ¿sí? Dentro del catálogo de causales de acoso laboral, que ya hemos dicho que hay persecución, que hay todo, podemos escoger una o varias de esas causales. En el caso de las personas de edades mayores y que son mujeres, la causal que deben esgrimir es el de discriminación por razón de género y edad. Y desde allí partir de la denuncia. Si no se realiza la denuncia desde el momento de arrancar en el comité de convivencia con la argumentación adecuada, pues no estamos estructurando en el tema probatorio adecuadamente y cuando lleguemos posteriormente al proceso laboral, pues va a ser más difícil. Entonces, aquí, y para resumir, porque pues ya estamos ya vamos con bastante tiempo en el programa, vamos a decir, digamos, una última cosa. Aplicar el protocolo de la perspectiva de género, que nuestra jurisprudencia colombiana fundamentalmente y la jurisprudencia latinoamericana es similar también, ha dado, es establecer el paso a paso de cómo realizar demandas, acciones judiciales y realizar documentos jurídicos o de cualquier orden con una perspectiva de género. Cuando somos víctimas de acoso laboral por razón del género, necesariamente debemos evidenciarlo y decir que es por razón del género, aplicar el protocolo y sobre todo ese protocolo nos va a servir porque dentro del protocolo de género, en el tema probatorio, la prueba no tiene que ser la prueba directa, sino que puede ser una prueba indiciaria. Y allí va a ayudar mucho a esa invisibilización que se realiza de las violencias en el ambiente laboral para que no se den cuenta y la dificultad, va a ayudar a la dificultad que existe para probar la violencia. Entonces, en términos generales, es eso. Quería como iniciar el programa con este tema que veo que sale mucho a la luz en este momento, que nos llega a nosotros con regularidad y que desafortunadamente las mujeres no se están atreviendo a denunciar. Pienso que llegó la hora de realizar un cambio fundamental en las costumbres de la sociedad colombiana y en las costumbres de los ambientes laborales. Si tenemos la valentía de denunciar y de hacer denuncias colectivas, que es otra de las ventajas de realizar denuncias acompañadas con otras personas, podemos llevar esto a la justicia y obtener una jurisprudencia que pueda crear un precedente para que todas estas empresarios y las empresas puedan capacitarse en cómo tratar y prevenir las violencias. Entonces, les agradezco. Vamos a ver cómo funciona el programa más adelante para que quede esta información y ustedes puedan obtenerla y servirse de ella. Recuerden que estamos en Justicia Pro Mujer, la voz judicial de la mujer, en suscribirse. Con la suscripción nos ayuda mucho para poder desarrollar otros temas a lo largo de este programa. Vamos a ver si este programa funciona, que es sábado y tan temprano. Y que están abiertos los servicios legales de Justicia Pro Mujer para atender con la perspectiva adecuada y acompañarlos en los casos de acoso laboral. Queremos crear una jurisprudencia frente a este tema. Muchas gracias a todos. Gracias a Claudia por contar su caso y esperemos encontrarnos
en una próxima oportunidad. Gracias. Muy buen día. Gracias, Claudia.